Buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida al cuarto encuentro online de Farmaquatrium, en el que queremos descubrir cómo afectan las modificaciones presentadas en el anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado a las farmacias y por qué es un momento único para poder llevar a cabo una transmisión de oficina de farmacia. Para descubrir estas claves, hoy nos acompaña el economista Fernando Calegari, auditor, asesor y consultor en Zalman Consultores. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Fernando. Antes de entrar en materia, me gustaría comentaros el funcionamiento de la webinar. ¿Vale? En los últimos 10 minutos habrá un turno de reservado para preguntas, que podéis ir enviándolas según os vayan surgiendo al apartado de preguntas y chat que tenéis en el menú de la derecha. Este webinar va enfocado a las novedades tributarias que se desarrollaron en este último mes que seguramente escucharíais en prensa. ¿Vale? A finales del mes de octubre se aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de los presupuestos generales del Estado de 2021, que previsiblemente serán aprobados a finales de este año o comienzos del próximo. En estos presupuestos se recoge una serie de modificaciones en materia fiscal que pueden influir a la hora de realizar la compraventa de oficina de farmacia, así como también pueden afectar a la tributación de la actividad económica de la farmacia. Sin más, empezamos con las preguntas a nuestro invitado. Fernando, en el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado, relacionado con las oficinas de farmacia, ¿cuáles serán los impuestos que se verán afectados? Bueno, Gustavo, primero buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Te cuento, en principio lo más fundamental es la modificación en el IRPF para las rentas del trabajo, que va a haber un incremento de 2 puntos a partir de las de 300.000 euros. Y en las rentas del ahorro, en el incremento patrimonial, 3 puntos a partir de los 200.000 euros. Fundamentalmente, esto sería lo que más modifica este anteproyecto. Vale. Como sabéis, bueno, como el impuesto de la renta tiene dos fuentes, ¿vale? Por un lado están las rentas del trabajo, que es la base general, que tiene unos tipos de gravamen que detallaremos en el transcurso de la webinar. En otra fuente, por otro lado, está la base del ahorro, que es las ganancias y pérdidas patrimoniales, que son más concretas de elementos concretos que no son periódicos, como el caso de la actividad económica de la farmacia. Si se aprobase el proyecto de ley tal como está previsto, ¿cómo afectaría a la oficina de farmacia los cambios introducidos en la base general del IRPF? En principio, como hemos hablado recién, lo que se va a ver modificado es en la renta del trabajo. A saber, aquellas farmacias que facturen más de 300.000 euros de utilidad, estaríamos hablando de que se les incrementarían 2 puntos en la renta del trabajo. Serían farmacias que aumentasen 300.000 euros, decimos que su resultado, ¿vale?, el resultado fuera superior a 300.000 euros, no las ventas. Vale. Sí. Eso tenemos que tener en cuenta que hablamos del resultado, lo que es el EBITDA, ¿vale? Empezamos con las ventas, restamos los consumos, los famosos reales decretos que afectan a las farmacias, gastos de personal, todos los gastos de explotación. Ahí, como muchos sabéis, el dichoso gasto de alquiler, que en algunas farmacias tanto alquiler, que tantos problemas nos da, y nos llegamos al resultado de explotación. Vale. Y ahí, farmacias, ahí podemos aplicar después otro tipo de deducciones, ¿verdad, Fernando? Como tema de amortizaciones. Sí, claro, y el financiero, los 300.000 euros serían el resultado final de la renta del trabajo. ¿Qué significa? Todo lo que yo ingreso menos todo lo que yo gasto es lo que me tendría que estar dando más de 300.000 euros para verme afectado por el incremento de los 2 puntos en las rentas del trabajo. Vale, sería, no penséis que son eso es, Fernando, si fuésemos a una diferenciación de farmacias por facturación, ¿de qué volumen medio de facturación a partir les empezaría a afectarles este cambio, esta subida impositiva? ¿Cuánto tendría que vender la farmacia para que nuestros oyentes tengan una idea, para que pudiese verse afectado por este cambio fiscal?
Vamos a ver, en principio, de acuerdo a los cálculos que nosotros tenemos hechos, oscilaría en aquellas facturaciones superiores a los 2,5 millones de euros. Siempre y cuando, aparte de llegar a esa facturación de 2,5 millones de euros, que tengan completamente amortizados sus inmovilizados y, sobre todo, completado la depreciación del fondo de comercio. A saber, que no tenga ningún devengamiento de amortización, que en principio es la incidencia mayor de gravamen que tiene una farmacia. Vale, aquí, como bien sabéis, todos los farmacéuticos, una de las claves de la compraventa de oficina de farmacia es la amortización de fondo comercio. Un tema muy concurrido que conocemos todos, que es la clave de este tipo de operaciones. Muchas compraventas se ligan porque muchos farmacéuticos ya no sois tanto boticarios, sino ya pensáis como empresarios, ¿vale? Y sabéis que a partir de un determinado periodo, cuando se acaba la amortización del fondo de comercio, os entra un nuevo socio en la farmacia, que es Hacienda, que da un palo bueno y compensa comprar para vender. Por eso, aquí lo que os está comentando Fernando es que se verán afectadas por este aumento de tipo impositivo a partir de la base general de la renta, ¿vale? La base general de la renta tiene unos tramos, ¿vale? Que son 12.000, 22.000, 35.000, 60.000 y ahora un nuevo tramo de 300.000. A partir de 300.000 euros subirán 2 puntos, pasará al 47%. Pero no es que facture más de 300.000 euros la farmacia, es que el resultado, después de aplicar todos los gastos que podáis y también los gastos fiscalmente deducibles que no son financieros, como por ejemplo amortización de fondo de comercio, ¿vale?, que sea superior a 300.000 euros. ¿Vale? Por eso, por vuestra experiencia y dado el elevado número de clientes farmacéuticos con los que contáis, que por lo que yo sé trabajáis con más de 200 farmacias ahí en Madrid, ¿cuál crees que es el porcentaje de boticas que se verán afectadas por esta subida impositiva en todo el territorio nacional? De acuerdo a lo que hemos podido evaluar nosotros con nuestra cartera de, como bien dice, más de 200 farmacias, solamente el 0,05%. Eso implica que en este sector no se vería demasiado afectado. Si bien, de acuerdo a lo que informa el gobierno, este incremento afectaría al 0,17% de la renta, o sea, de la gente que liquida renta. Cuando hablamos de una actividad económica como es la farmacia, y de acuerdo siempre a los números que podemos manejar nosotros, que es nuestra cartera de clientes, afectaría al 0,05%. Vale, Sería vuestros números... una cantidad ínfima. Bueno, vuestros números para nosotros son muy válidos porque, como sabemos en todo, las medias al final siempre aciertan. Sí, y vosotros, siempre te respetan. como tenéis un número elevado de farmacias, tenéis más de 200 farmacias que gestionáis, tenéis grandes, pequeñas, medianas y sabéis cómo habláis de ciencia cierta. Vale, esta es la primera parte que comentamos, ¿vale? Cuando se va a aumentar en 2 puntos en la base general, es lo que decía, las rentas son 2 fuentes, ¿vale? Base general por un lado y como vemos, el aumento de la tributación es, bueno, es residual, ¿vale? No digo que no es importante porque al que le toque va a tener que pagarlo, no vaya a ser que nos estéis escuchando 3 personas y le toca esto y me digáis, mira, no es importante para ti, pero sí que es importante, es residual, no afecta a muchas farmacias, ¿vale? En cambio, ahora vamos a entrar en otro punto que sí, que desde mi punto de vista va a afectar a muchas farmacias, no, a la mayoría, ¿vale? Que es la parte de la base del ahorro, ¿vale? Pensando en las transmisiones de oficina de farmacia, que es a lo que nos dedicamos nosotros, somos especialistas, ¿cómo afectarían estos cambios previstos, Fernando? Aquí sí que nos va a tocar a todos mucho más de lleno porque al tocar la renta del ahorro, está tocando indirectamente o directamente a lo que yo gano al año. Y en este caso, en una venta de la farmacia, ¿sí?, no hay ventas, o por lo menos desde nuestro punto de vista, no hay ventas que se hayan realizado que no superen 200.000 euros de beneficio. Eso implicaría que, según nuestros cálculos, el 100% de las transacciones que se desarrollaban en el despacho se verían afectados
en este 3% de incremento. Es lógico deducir que no solamente a nuestros clientes en las transacciones que se realizaban este año, sino, ya lo dirás tú, a casi todas las transacciones de oficinas de farmacia. Por el monto de que estamos hablando y por la cantidad de tiempo que se tenía en cartera esta farmacia, es lógico suponer que la mayoría de las utilidades recibidas por el vendedor van a superar estos 200.000 euros. Vale. Aquí comentamos la otra parte de la renta, por otra fuente, ¿vale? Que es la base del ahorro, que aquí declaráis los farmacéuticos solo, cuando vendéis una farmacia, una ganancia patrimonial en renta. Vale, aquí podemos entrar un poquito, podemos detallar un poquito los tramos, si quieres os comento yo, ¿vale? De 0 a 6.000 euros de ganancia patrimonial, no de precio de venta, que después os explicará Fernando, comentaremos cómo se calcula la ganancia patrimonial, que no es de lo que vendas la farmacia, ¿vale? De la ganancia patrimonial, de 0 a 6.000 euros van al 19%, de 6.000 a 50.000 euros van al 21% y a partir de 50.000 euros, antes iba al 23, ¿vale? Y continuaba así hasta el infinito, ¿vale? Ahora no, ahora hay un nuevo tramo, de 50 a 200.000 euros va al 23 y a partir de 200.000 euros va al 26%. O sea que hay una subida de 3 puntos que sí que va a afectar a la mayoría, por no decir a casi todas las farmacias. Vamos a hablar ahora un poquito de cómo se calcula la ganancia patrimonial, ¿vale? Casi al 100% de las farmacias que realizan una compra-venta. En Madrid, por ejemplo, como dice Fernando, que es donde tienen su cartera, ya sería casi todas, porque las licencias están en precios muy elevados. Igual en otras zonas que se venden farmacias más baratillas, pues otros precios no afectaría. Pero como norma, a un elevadísimo número de farmacias les tocará, a los vendedores les tocará pagar, ¿vale? Fernando, aquí podemos entrar un poquillo a detallar cómo calculamos esa ganancia patrimonial para que los oyentes distingan entre precio de venta y el importe por el que realmente tributan, que puede coincidir o hay casos que igual no coinciden. Lo fundamental es que estamos hablando de un incremento patrimonial, que significa lo que yo he pagado por esa farmacia cuando la he comprado, eso es la base, y lo que yo he vendido, ¿sí?, es la diferencia. La diferencia entre la compra y la venta sería en principio mi incremento patrimonial. Eso es lo que, en el caso de superar los 200.000 euros, estaría grabado ahora al 26%. Si bien, como tú dices, tiene que ver con el valor de venta, también, Gustavo, hay que tener en cuenta el valor de compra. Si una farmacia hace mucho tiempo que fue adquirida, ahí puede haber una gran incidencia también. El incremento patrimonial hace referencia específicamente a esa diferencia de compra y venta. Vale, aquí es importante que tengamos en cuenta las amortizaciones. Que nos fuimos, el precio de compra, tenemos que descontarnos las amortizaciones que fuimos aplicando. Por eso aquí es muy distinto vender una farmacia, comprarla en 2020 y venderla en 2024, ¿vale? Porque al final del precio de compra solo restas 2 años de amortización, las amortizaciones que te aplicaste, que venderla dentro de 13,3 años, porque normalmente optamos por la amortización acelerada, que ya estará totalmente amortizada y el precio y el valor neto contable que tendremos en cuenta será 0. Y claro, así sí que se va a notar muchísimo más, porque muchísimo más importe de la venta va a ir en el tramo superior a 200.000 euros. ¿Vale? Es importante. Si se mantienen estas previsiones, ¿recomendación tipo para los compradores de farmacia? A ver, lo que va a pasar aquí, o lo que podría pasar, estadísticamente hablando y lógicamente hablando, es que el vendedor va a intentar aumentar el precio de venta para recibir el mismo beneficio, o sea, para que reciba en neto la misma cantidad de dinero. Eso significa que el comprador le va a compensar comprar ahora
antes de que el vendedor también se vea afectado por este incremento de la renta del ahorro. Yo diría que en lo que queda de este año, hasta que se apliquen los presupuestos, el precio de venta de una farmacia va a estar en mejores condiciones, con lo cual sería el momento para comprarlo. Sí, bueno, eso lo que dice Fernando, nosotros por nuestra experiencia lo detectamos día a día. Al final, un vendedor de oficina de farmacia no vende la farmacia por 600.000 euros, pero él no cuenta con esos 600.000. Él quiere saber cuánto le va a quedar limpio de polvo y paja, ¿vale? Si vende la farmacia por 600 y le van a quedar, él lo que busca son cuánto me va a quedar después de pagar mis impuestos, cuánto me va a quedar en el banco ingresado. Y dices 4,50, pues él va a buscar esos 4,50. Al final, lo que va a tratar de hacer es repercutir la manera de lo que pueda en el precio. Si antes vendía por 600 para quedarme con 4,50, pues ahora igual tengo que vender por 620 para quedarme con esos 4,50. Pero al final va a tratar de ajustar. En tema de compradores, también me gustaría que me detallaras una cosilla, porque es un tema muy abierto que no afecta a muchas farmacias, dependiendo de las zonas. ¿Cómo hubo en estos presupuestos, en este proyecto de ley de presupuestos, también había alguna modificación en el impuesto de patrimonio? ¿Vale? ¿Cómo podría afectar a compradores o su patrimonio esta modificación que se va a hacer? Bueno, en principio, aquí lo que va, el anteproyecto lo que fija son, en cuanto a patrimonio, fijan dos cosas. La primera es mantenerlo como un impuesto permanente, ¿no? Ya no se tendría que sustentar en una ley anual, sino que va a ser de manera permanente. Y lo otro es que se incrementa en un punto en las rentas más altas. Pero aquí, Gustavo, hay que tener en cuenta que este impuesto está delegado, está transferido a las comunidades, con lo cual cada comunidad va a determinar su aplicación. Yo te puedo contar en el caso de Madrid, a título informativo, solamente se tienen que informar aquellos patrimonios superiores a los 2 millones de euros, pero no, en la práctica no se tributa. Si esto sigue así, que es de común acuerdo que se siga así, en principio no va a ser un índice de afectación a las transacciones de farmacia. Porque con este criterio fiscal, ya te digo, que tiene por lo pronto Madrid, no se va a ver afectado. Esto habría que ver cuál es la consideración de cada comunidad autónoma donde se realiza la compraventa de la farmacia. Vale, en el anteproyecto, lo que nos dice Fernando, en el anteproyecto de ley salió una subida de un punto hasta el 3,5 para patrimonios mayores de 10 millones de euros. Pero las transferencias están totalmente, en materia de este impuesto de patrimonio, totalmente transferidas a las comunidades autónomas. Y hay comunidades como Fernando Zalman Asesores está en Madrid, que ya no opera, realmente no opera el impuesto de patrimonio. Había que ver concretamente de cada comunidad autónoma, mirar cómo, por ejemplo, ya se me nota de dónde soy, ¿vale? En Galicia, cómo opera la Xunta de Galicia, en Cataluña, Andalucía, en Asturias, donde hay que mirar la normativa autonómica. Pero no es un impuesto que tenga mucha trascendencia sobre los farmacéuticos, ¿vale? Y ahora, dando una vuelta de rosca, pensando en los vendedores, ¿les beneficiaría vender antes de final de año? Estos 4 que están ahí dudosos, que nos quedan este mes y medio. Yo diría que indudablemente sí, sobre todo por el mismo criterio que hablábamos con los compradores, ¿no? Si yo como vendedor lo que voy a priorizar es, como tú dices, cuánto va a ser el dinero que me va a entrar a mi cuenta. El dinero neto, libre de impuestos, de gastos, ¿no? Y esto va a jugar a mi favor en una operación de venta hasta el 31 de diciembre porque voy a tener menos fiscalidad. Ese 2% que voy a tener que pagar a partir del 1 de enero va a entrar a mi bolsillo y no al fisco. Para conseguir ese mismo beneficio, esa misma ganancia neta, el año que viene tendré que vender a un precio superior. Y eso considerando que se podría llegar a producir este incremento en el precio de venta siempre y cuando el mercado lo produzca. ¿Qué significa? A principio de año, evidentemente no,
porque el precio de mercado va a ser regido por el valor del 2020. A medida que se comience a incrementar el precio de venta, porque el vendedor va a querer ganar el mismo dinero, podría haberse diferenciado ese precio. Pero lo cierto es que inmediatamente no. Lo más probable es que si yo no vendo en el 2020 e intento vender a principios del 2021, lo vaya a vender con el mismo precio de salida, el mismo precio de venta, pero con una fiscalidad mayor. Eso implica que voy a terminar ganando menos dinero. Aquí está la clave de todas las compraventas de oficinas de trabajo, de farmacia y nuestro trabajo, el trabajo de Farmacuatro. A todos nos gusta vender caro y comprar barato, pero hay que llegar a un término medio que cuesta mucho, ¿vale? La tendencia del mercado es la que es y, bueno, se están manteniendo los precios, por suerte para vendedores, el precio de la farmacia es un negocio de los que está crisis gigante que nos acaba de acometer por sorpresas a uno de los negocios que menos ha afectado, ¿vale? Porque los precios se siguen manteniendo, está habiendo transacciones de farmacia más que nunca. No os quiero comentar las cifras que está moviendo Farmaquatrium, que, bueno, puedo comentar, tenemos previsto escriturar en este trimestre, la mayoría a partir de este 15 de noviembre hasta final de diciembre, 40 transacciones tenemos previsto escriturar hasta final de año para que veáis que sí que hay movimiento, hay muchísimo movimiento de oficinas de farmacia, ¿vale? Pero los vendedores tienen, los que estáis ahí en el límite, saber que va a haber un aumento de 3 puntos, ¿vale? A partir de 200.000 euros. Vais a pasar a pagar del 23 al 26% en la base del ahorro, la ganancia patrimonial de la venta. Como antes explicábamos de Fernando, precio de venta menos precio de compra. El precio de compra, si te lo fuiste comiendo poquito a poco con las amortizaciones, es menor. Incluso en muchas ocasiones, cero. ¿Vale? Por eso que hay que pagarlo en la renta del ejercicio, de ese mismo ejercicio, ¿vale? En la base del ahorro. Bueno, Fernando, podemos hacer un pequeñito resumen de los 3 pinceladas que nos afectan. Hay otros impuestos que también en la ley de presupuesto general del Estado se ven afectados, como se habla de las SL, de las sociedades, pero a lo que atañe no nos afecta a las farmacias en nada, por lo que ni entramos en materia. Bueno, también hay una subida de IVA del 10 al 21 de las bebidas azucaradas. Tampoco, hasta ahora no venden Coca-Cola en las farmacias, ¿vale? Por lo que no hay problema, tanto IVA como SL como sociedades nos afectará. Lo del patrimonio, lo que os comentó Fernando, de que está transferido a comunidades autónomas, hay una subida de 1 punto hasta el 3,5 para patrimonios mayores a 10 millones de euros. Y ahora viene la parte importante, que sí que afecta a las farmacias. Las modificaciones del impuesto de la renta, ¿vale? 2 fuentes, base del ahorro, base general. En las 2 se incrementa, ¿vale? Los tipos de gravames. ¿Cómo se incrementan? Base general, se crea un nuevo tramo a partir de 300.000 euros, pasamos a tener un tipo de tributación del 47%. ¿Vale? Si queréis un detalle de los tramos, de 0 a 12.450 va al 19, de 12.450 a 22.200 va al 24, de 22.200 a 32.500 va al 30, de 32.500 a 60.000 al 37, de 60.000 a 300.000 al 45 y a partir de ahora, a partir de 300.000 euros, entra una subida del 2%, pasamos al 47%. Aquí nos puede recalcar Fernando lo que nos dijo. ¿A cuántas, por vuestra experiencia, farmacias que tenéis en cartera, más de 200 de vuestros clientes, a cuántos les afectaría esta subida? En realidad, en nuestra cartera solamente hay una farmacia, que es la única que tiene unas ventas superiores a los 2.500.000 euros y tiene totalmente amortizado su fondo de comercio. Bueno, como veis, es una medida que sí que afecta a las farmacias, pero muy residualmente, solo a, como nos comentó antes Fernando,
a farmacias con una facturación, una venta PVP mostrador de más de 2,5 millones de euros. Que hay boticas en España que venden eso, pero no son muchas, ¿vale? Y lo que decimos, que ya esté en una situación de que tenga el fondo de comercio totalmente amortizado, ¿vale? Si no, tampoco les afectaría. Y ahora entramos en materia, en lo que sí realmente os va a tocar a todos, ¿vale? Cuando decidáis vender la farmacia, base general de la renta, base del ahorro, a otra fuente. Ahí hay un aumento de 3 puntos a partir de ganancias patrimoniales, a partir de 200.000 euros, ¿vale? Detalle un poquito los tramos, ¿vale? De 0 a 6.000 euros de ganancia patrimonial tributan al 19%, esa ganancia de 6.000 a 50.000, o sea, los 44.000 euros siguientes tributan al 21%, y ahora hay los tramos nuevos de 60.000, no, de 50.000 a 200.000, perdón, de 50 a 200 tributa al 23%, y el tramo nuevo a partir de 200.000 al 26%. 3 puntos sube. Y como os comentó Fernando, por su experiencia, Fernando, de las farmacias que tenéis y que se transmitieron este año en cartera, ¿a cuántas lo afectaría? En ese caso, al 100%. En nuestra cartera, al 100% de las transacciones de farmacias se hubieran visto afectados por este incremento. Aquí sí que nos damos cuenta de que es un impuesto que a la hora de vender sí que os va a tocar, ¿vale? Cuando vendáis la farmacia sí que os va a tocar este incremento, que por otra parte ya se viene anunciando y ya viene sonando de años, ¿verdad? Que yo ya lo escuché hace años, y de los últimos años ya venía sonando, van a subir. Este año parece que se aprueban los presupuestos, que sí que van a subir, ¿vale? Como comentó Fernando, no sería con vistas a las ventas del año siguiente, no tocaría las de este año, ¿vale? Vale. Bueno, después de todo lo que hemos tratado en la webinar, si estáis valorando vender la oficina de farmacia y estáis ahí con los últimos ajustes, estáis negociando 10.000, 15.000, 20.000 euros arriba y abajo, es el momento perfecto, ¿vale? Para que hagáis la compra-venta y evitéis la subida fiscal, ¿vale? Si estáis regateando 10.000, 15.000 o 20.000 euros, igual lo que ese regateo el año que viene os cuesta más sin impuestos, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta a la hora de tomar la decisión de venta, ¿vale? Bueno, ahora entramos con preguntas de público, ¿vale? De los intervinientes. Fernando, te hago la ronda de preguntas. Vale. Como veis, el tema es limitado en lo que os afecta, ¿vale? Quedaos con esas dos ideas y entramos con las preguntas que nos hicieron las personas que están en la webinar. Vale, nos preguntan si podemos, bueno, lo que acabo de comentar, si podemos detallar los tramos de tributación previstos en las ganancias patrimoniales. Bueno, lo que comentaba, 0 a 6.000, 19, 6.000 a 50.000, 21, 50.000, 200.000 al 23, que era el que estaba antes, el último, y ahora el nuevo tramo de más de 200.000 al 26%. Vale. Y esto, Fernando, nos preguntan, para que nos des tu opinión, que en caso de ser aprobados los presupuestos, porque en prensa salía, que yo también lo vi en prensa, la noticia de que igual aprobaban a finales de este año, no a principios del año que viene. En caso de ser aprobados los presupuestos en este año, en 2020, ¿afectaría retroactivamente a las compraventas ya efectuadas? No, en principio no. La ley tiene un principio de retroactividad. La única manera que pudiera ser retroactivo es que el Congreso decidiera literalmente que así fuera, con lo cual no es algo que se pueda prever, no está en consideración esto. Se aprobará el 28 o 29 de diciembre, pero siempre el ejercicio comenzaría el 1 de enero, con lo cual las ventas realizadas, cualquier operación realizada hasta el 31 de diciembre estaría bajo la fiscalización actual. Yo aquí pongo un ejemplo con esto muy gráfico a algunos clientes que me tienen preguntado esto. El ejemplo de la autovía que va hacia mi casa, aquí, en la de Santiago, cambiaron muchas veces las señales.
Antes estaba a 120, pasó cuando había eso del ahorro pasó a 90, ahora está a 100. Vale. Si tú, cuando la señal marcaba 120, ibas a 120, no tienes problema. ¿No? Si te cambian la señal a 100 y el día anterior ibas a 120, tú estabas cumpliendo la señal. ¿Vale? Y esto igual. Tú tenías una norma de venta, los presupuestos se aprobarán hacia el año siguiente, o sea que no tocaría las ventas efectuadas en este ejercicio. ¿Vale? No deberíamos tener problema. ¿Vale? Tendría que ser tenían que ponerlo específicamente y sería una medida que, bueno, que después ya incluso se reclamaría o no y ya es complicado que saliera adelante, pero no está previsto. Vale. ¿Alguna cosa más, Fernando, que quieras comentarnos sobre estos temas fiscales? ¿Algún consejo? En principio, esto de tener en cuenta la fiscalización, el gasto fiscal que vamos a tener, ya sea para la compra o para la venta. Aquí queda muy claro que lo que más incide en una farmacia es en el incremento patrimonial. En la renta del trabajo, en principio no, pero el incremento patrimonial se van a ver afectados, ya te digo, en nuestro caso, el 100% de las operaciones. Teniendo en cuenta que entre una y otra base hay 100.000 euros. En la renta del ahorro partimos desde 200.000, cuando en la renta del trabajo se está partiendo de 300.000. No solamente es menos probable, sino que estamos bajando, por eso es más probable que nos afecte la renta del ahorro, porque se está bajando 100.000 euros. Estamos hablando de a partir de 200.000 euros. Y con respecto a la aplicación retroactiva, no hay en la historia muchos casos que se han aplicado eso y fueron de manera más que extraordinaria. No tenemos por qué suponer que esto va a serlo. De hecho, el presupuesto justamente el ejercicio comienza el 1 de enero, con lo cual yo me quedaría muy tranquilo de que las operaciones anteriores al 1 de enero no se van a ver afectadas. Siempre y cuando se firme el 31 de diciembre. Ten en cuenta que la operación se va a ver realizada con la firma de la escritura pública, ¿no? Entonces, eso es que yo tenga cerrada la operación o que tenga unas arras depositadas no sirven. No, lo importante es haber pasado por notario hasta el 31 de diciembre. Vale, perfecto. Están entrando preguntas, Fernando, que se está animando la gente. A ver, esta no es tanto de fiscalidad, pero bueno, esta va un poquillo más relacionada para mí, pero bueno, lo vemos los dos. Nos preguntan que para la venta de la oficina de farmacia, ¿cómo calculamos el valor? En caso de que la facturación del último año haya bajado mucho, si te lo tendríamos en cuenta. Vale. El valor de una oficina de farmacia, el multiplicador. Aquí sí que entramos en un tema delicado que nos podría dar hasta las 8 de la tarde. Yo, personalmente, como economista, no sé, Fernando, ¿qué piensa? Vender las farmacias por multiplicador no me gusta. Vale, sí, pues eso es más simple para todos los vendedores. Tengo una farmacia en Madrid y sé que mi compañera que estudió conmigo la vendió al 1,85. Y yo quiero vender la mía al 1,85. Pero claro, ¿el 1,85 es el valor de mi farmacia? Pues depende, seguramente no. Porque si la farmacia de mi compañera era una farmacia de 8 horas, que estaba bien dimensionada en personal, una calle de paso y con potencial de mejora que tiene mampara y se puede hacer una obra de mejora, pues igual el 1,85 era un precio justo o incluso podía rascar un poquillo más. En cambio, si yo estoy vendiendo una farmacia que está cargadísima de personal, facturo 500.000 euros y tengo 2 adjuntos, por ejemplo, un adjunto auxiliar, ya va cargado. Tengo horario ampliado y el local está a todo trapo, ¿vale? Y está bien trabajada, pues igual el 1,85 es un precio muy alto. Vale, siempre hay unos mínimos y en Madrid, sobre todo, las licencias tienen un valor mínimo. Pero hay que analizar cada caso. Y después está otro tema de los multiplicadores.
Al final, la compraventa de farmacias, estamos en un mercado en el que hay oferta y demanda, la ley de la oferta y demanda, y se cruzan en un punto la oferta con la demanda. Si yo tengo una farmacia que factura 500, 600 mil euros y que vendo por 900.000, pues hay un número de compradores elevado que puedo acceder. Si tengo una farmacia que factura 2 millones de euros y pido 3,5 millones por ella, pues ¿quién tiene el dinero suficiente para entrar a esa farmacia? Muchos menos compradores. ¿Vale? No vas a tener tantas ofertas, o sea que el precio y el multiplicador va a bajar. Por eso no nos gusta hablar de multiplicadores directos. ¿Vale? El tema de las ventas, también otro tema que nos trata la pregunta. Redistribución de ventas en el último año, tema muy delicado, muy delicado. Farmacias turísticas muy buenas de Madrid, de clientes nuestros, ¿vale?, se vieron afectadas porque estaban en zonas céntricas que vendían mucha medicación o muchas cremas a turistas. Farmacias de barrio vendieron más que años anteriores, porque era gente que, mucha gente está teletrabajando, que antes se paraba en farmacias de paso y ahora no están. Hay que tenerlo en cuenta, no se puede quedar con la última cifra, hay que hacer una media. Y por eso nosotros siempre pedimos documentación de mínimo 3 ejercicios económicos completos, toda la documentación de la farmacia. Y en este caso, pues no estaría de más si hay una variación de 4, para tener 3 en los que se vea la estabilidad de la farmacia y este cuarto en que algunas subieron, otras bajaron y muchas se mantuvieron más o menos, compensaron unas cosas con las otras. Vale, pero quedaros con esa idea. Vender por multiplicador hay que mirar muchas más cosas, porque yo tuve clientas ahí en Madrid que me senté con ellas y me decían, no, mi farmacia vale tanto, pero es que el cliente, aunque fuera casi con el 50-60% en liquidez, no le daba retorno. Y al final un comprador de oficina de farmacia lo que mide es el retorno, poder pagar su préstamo y quedarse con una liquidez a final de año en el bolsillo. Los que compráis la farmacia la compráis para tratar de ser vuestros propios jefes y tratar de vivir mejor. Si vais a tener un sueldo inferior que estado de junta, no os complicáis y no os hipotecáis para comprar una farmacia. Por eso había que analizar el caso. ¿Vale? Otra pregunta que nos hacen es si compensa más económicamente hacer una donación o una venta teniendo menos de 65 años. Comenta tú, Fernando, lo que piensas tú y después doy mi opinión. En principio es igual, ya sea una donación o una venta, estamos hablando más o menos de lo mismo, salvo en el caso, por ejemplo, en el caso de Madrid, que la donación a hijos padres está bonificada. En principio hay muy poca diferencia entre donación y venta. Aquí en Madrid para esto Madrid es un mundo aparte, ¿vale? Porque por eso hago referencia. Si fuera aquí en Madrid, indudablemente hay que hacer una donación. Pero fuera de Madrid, de Galicia, o estamos Asturias. hablando de, bueno, sí, estamos hablando de más o menos lo mismo. Sí. Con lo cual, la tributación va a ser igual. Yo cuando llegué a Madrid y cuando hice una donación hace ya 4 o 5 años, cuando vi la tasa que pagó, pues me quedé a cuadros. Se transmitió a una farmacia y no los estoy exagerando, se pagaron 60-70 euros de impuestos. Vale. Es nada, cuesta más los papeles y que los lleven al registro donde hay que llevarlos que no sé, porque se pagó de impuestos. Pero las donaciones tienen una bonificación por continuidad de negocio para los mayores de 65 años. Vale. Sí, que hay que cumplir 3 condiciones. Ser mayor de 65 años, el donante, en este caso el titular actual o el padre, claro, siempre se dona de padre a hijos, ¿vale? Tiene que dejar de ejercer labores de dirección y después hay una, según cada comunidad, de el hijo mantenga lo recibido. ¿Vale? En ese caso, hay unas bonificaciones a nivel estatal de hasta el 95%, que hay que tener en cuenta. Desventaja de estas, que el que recibe como si fuese cero fiscalmente, no va a tener amortización del fondo de comercio. O sea que si mi madre me dona a mí una farmacia que factura 2 millones de euros, me va a meter un clavo todos los años en Hacienda, lo tengo claro. Si me la vende,
pues tengo la amortización, compensa una cosa por otra. Y aquí está la figura de la compraventa con pago aplazado, que a mí me encaja muy bien para determinadas operaciones en determinadas zonas. ¿Qué es mejor? Nada es mejor. Hay que analizar la farmacia, ver el retorno y ver cómo queremos hacerlo, cómo queremos compensarlo. Esta mañana tuve una reunión con una señora y con su hija. ¿Y qué es mejor? Yo cuando empecé la reunión no sabía qué era mejor, si A o B. Cuando avanzamos la reunión y dada la facturación de la farmacia, dada la estructura, dada el núcleo familiar, que si son más hermanos, menos, si es hijo único, pues ya podemos ir hacia un lado o hacia otro. Por eso tenemos que sentarnos, reunirnos y verlo, ¿vale? No hay una cosa que sea mejor que la otra. Hay que hacer un traje a medida y encajarlo con cada caso. Otra pregunta. Si vendo mi farmacia por un importe X ya amortizada, por el que entiendo que el valor de venta será ese incremento patrimonial sobre el que se acumulan los impuestos. Si hay algún tipo concreto, hay algún tipo de reinversión. Vale. No. En el País Vasco sí que hay reinversión, pero en el resto de España no hay reinversión. Si tú tienes la farmacia totalmente amortizada, tu valor neto contable es cero, pues si vendes la farmacia por 1 millón de euros, tienes una ganancia patrimonial de 1 millón de euros, por lo que vas a tributar en las bases que detallamos anteriormente, ¿vale? Y vas a tener la subida a partir de 200.000 euros del 3%. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Manera de reducir los impuestos a pagar de esta base del ahorro. Mayores de 65 años, en rentas vitalicias. Es lo único que existe, ¿vale? No sé si vosotros sabéis de otro producto, Fernando, No, el que manejamos es ese también. Sí, vale. Nos preguntan un ejemplo práctico, ¿vale? Vale, me dicen que una farmacia, perdona que voy a coger una calculadora y lo hacemos. Aquí tengo calculadora. Vale, una farmacia que se compró hace 22 años por 600.000 euros. Vale, entiendo que está totalmente amortizada, ¿vale? Tu asesor, en este caso Talman Asesores y Fernando, cada año se fueron metiendo el gasto al 5 en normal o al 7,5 en acelerada y se fueron comiendo el gasto para que en tu base general pagases menos impuestos cada año, que es lo correcto. Vale, si yo vendo mi farmacia por 3 millones de euros, vale, pues 2.800.000 euros por el 3% son 84.000 eurillos más que vas a pagar de impuestos. Vale, vas a tener una ganancia patrimonial de 3 millones de euros, de la que se incrementa 3 puntos a partir de 200.000 euros. O sea que 84.000 euros más que va a pagar esta persona. Vale, de venderla antes, como dijo Fernando, de escriturarla antes del 31 del 12 o hacerlo el 1 del 1 de 2021. En principio, Fernando, no tenemos más preguntas. Queremos agradeceros a ti, Fernando, y a Zalman que hayáis aceptado nuestra invitación para participar en el encuentro online, para poder aclarar las dudas del proyecto de nuevos presupuestos generales del Estado y cómo pueden afectar estas reformas fiscales a todos los farmacéuticos, y como detallamos en las dos bases y lo que estuvimos comentando, que os agradezco un montón que nos dierais luz en estos temas. Muchas gracias también a todos los que estáis detrás de vuestros ordenadores siguiendo esta webinar. Esperamos haber cubierto vuestras expectativas, que nos acompañéis en la próxima sesión, que será la de cierre de año. En diciembre de 2020 haremos otra sesión. No dudéis en contactar con nosotros para cualquier tipo de duda. Estaremos encantados en resolverlo. Os mandaremos un correo electrónico con la respuesta. Y muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo y hasta luego. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. Chao.